Esperemos que hayamos tenido una noche placentera, una noche tranquila y una noche en la cual podamos haber podido descansar, ¿verdad? Como les comentaba, el día de ayer tuvimos un día lluvioso por acá. Hoy está demasiado frío acá, estamos sobre los 20. No sé de dónde tú te encuentres, pero acá es una mañana realmente fría. Muy bien, pues vamos a seguir estudiando una porción de la palabra, o más bien sacando sacando lo que de ahí nos puede ayudar para nuestra vida diaria. Hemos visto el día lunes Cristo amparo contra el odio. El martes vimos Cristo amparo para quien no tiene buenos ejemplos, ¿verdad? Miércoles, Cristo amparo para nuestro futuro. Y hoy vamos a ver un Cristo, el amparo en todo tiempo, en todo momento. Como les comenté el primer día, yo solo crecí con mi madre, bueno, desde los 7 años, ¿verdad? Desde los 7 años crecí con mi madre, mis padres se separaron y honestamente yo no tenía las cosas claras, ¿verdad? En ese momento, pues no entendía por qué pasaba lo que pasaba, ¿verdad? ¿Por qué estaba aquí? O ¿para qué estoy aquí, verdad? Sé que algunos quizás lo tenían claro o lo han tenido siempre claro, pero en mi caso, pues no fue así. Pero si aún las cosas que estás viviendo ahora, por ahora, quizás en este instante no es claro tu futuro, debes de entender que Dios está ahí al control. Siempre he dicho que aquellas personas que lo tienen todo claro, pues creo que, vaya, no son dirigidas por Dios, ¿no? Porque pues ya, lo tienen todo claro. Pero aquellos que por fe caminamos y que por fe marchamos, sabemos que hay un Dios que siempre, siempre está para ayudarnos, ¿verdad? Y una de las cosas que, como les dije ayer, si algo nosotros tenemos que hacer es siempre vivir para servir y no nada más vivir por vivir. Saben que a pesar de la situación terrible que de repente yo de niño tuve que pasar, una de las cosas, pues bueno, por la misma necesidad, mi madre se quedó con cuatro, imagínense la necesidad que tenía. Entonces, sí pasábamos por diferentes situaciones difíciles en nuestro hogar, muy, muy difíciles, muy precarias, algunas de ellas. Pero algo que me sorprendía de mi madre es que, vaya, honestamente les digo ahora, el sentimiento que yo tenía de niño es un poco de coraje. ¿Cuál? El ver que nosotros no teníamos algunas veces para comer, aunque siempre tuvimos algo que comer, pero a veces había muchas necesidades, muchas carencias, pero mi madre siempre, siempre, siempre ayudaba a la gente. Si alguien tenía hambre, le invitaba de comer y yo decía, pero Dios mío, si nosotros apenas si tenemos, y mi madre ayuda, da lo poquito que tenemos. Pero dije yo, pues bueno, no lo tengo claro, pero yo decía yo de niño, ¿verdad? Pero bueno, aunque sea un taquito, nosotros aquí tenemos. En el libro de Marcos 10:45, miren cómo dice el texto. Pues ni aun un hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate de muchos. Cada uno de nosotros tenemos una misión individual, pero como iglesia también tenemos una misión en comunidad, ¿verdad? En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 y 18 dice así. Fue a Nazaret donde se había criado, hablando de Jesús. Y un sábado entró a la sinagoga, como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. El Espíritu del Señor estaba sobre mí, porque cuanto me ha ungido. Y fíjense ¿para qué lo ungió el Espíritu Santo? Para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a todos los oprimidos. Pregunto, dice la escritura que los discípulos ganaban muchos adeptos. ¿Y de qué hablaban los discípulos? Lo único que podían hablar los discípulos de Jesús en ese instante era de la fama de Jesús mismo, de lo que Jesús era y hacía. Nosotros, sin embargo, ¿verdad? Cuando queremos traer a alguien a la iglesia, ¿de qué le hablamos?
muchos, ¿verdad? Le hablan quizás de profecía, ¿verdad? De que Cristo viene pronto y amén, qué bueno por ello, que Cristo viene pronto. Otros le hablan del sábado, otros le hablan de doctrinas, pero de Jesús muchas veces, en algunas ocasiones, no se habla mucho. La Biblia dice que con lo que los discípulos contaban a la gente, se convertían. Cuando tú conoces a Jesús y les presentas a ese Dios Salvador, a ese tu Dios amoroso, a ese Dios que no juzga, que te perdona, hayas hecho lo que hayas hecho. Y llegamos a enamorarnos de Jesús, llegamos a enamorarnos de Él, es entonces cuando yo sabré el verdadero significado del sábado, el verdadero significado de doctrinas. Primeramente tienes que conocer al autor de todo eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Cuando tú conoces realmente al, al fundador de tu fe, podrás entonces entender muchas de las cosas que quizás guardas. Porque quiero decirles algo, hermanos. Muchos quizás están en alguna iglesia porque es la doctrina, ¿qué podría decirles? Es lo que a ti te han inculcado desde pequeño. Pero quizás te hace falta un encuentro personal con Jesús. Un encuentro que tú, que tú tengas con Él, literalmente con Él. Fíjense que uno de los mayores genocidios, eso lo pueden ustedes también buscar en la historia, no fue hace mucho, en 1994, allá en Ruanda, uno de los mayores genocidios donde alrededor de 800,000 personas fueron asesinadas. ¿Por qué? Por extremistas de la etnia o de la tribu Hutu, que fue una matanza, queridos hermanos, pero una matanza que era, la idea de ellos era exterminar la población minoritaria, que en ese tiempo eran los Tutsi. Y se calcula que aproximadamente el 70% de ellos murieron. ¿Por qué les cuento eso? Porque quiero decirles que en 1994, allá en Ruanda, perdón, había adventistas también. Había adventistas también. Había adventistas tutsis y había adventistas hutus. Y en ese instante, muchos de ellos prefirieron irse por lo que estaban viviendo ahí que por sus creencias espirituales. Y cuando tú te das cuenta de eso, dices, bueno, ¿y estas personas qué? Lo único que les puedo decir es que realmente no conocían a ese Jesús que no le importa si eres Tutsi o si eres Hutu. No le interesa. Isaías 55:9 dice lo siguiente: como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Tú sabes cuántas veces ha tenido Dios un propósito en algún evento quizás de tu iglesia, ¿verdad? En alguna campaña, que te parecía a ti, que tú dices, pero como para qué estamos haciendo esto? ¿Como para qué estamos haciendo lo otro? Si todas las personas que están llegando aquí son miembros de la iglesia, no hay ninguna visita. Quizás te has contado con eso en tu iglesia. ¿O por qué le estoy hablando a esta persona si parece ser que ni entiende? No, no, o sea, creo que le entra por un oído y le sale por otro. ¿Cuántas cosas que parecen inútiles ahora? Te digo una cosa, más adelante tú podrás ver tarde cómo tuvo un impacto divino. Simplemente consideremos por un momento la historia que hemos venido narrando, la historia de José. Sus hermanos que lo traicionaron horriblemente y lo vendieron como esclavo, recuerda, ellos pensaban que le estaban haciendo un mal. Pero ¿qué pasó años después? Más adelante, gracias a eso, ellos pudieron conseguir comida y más adelante tierra y todo, porque donde José estaba, o donde José estaba posicionado, tenía el poder para hacerlos. Y él mismo les dijo a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme un mal, dice Génesis 50:20, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo.
salvar la vida de mucha gente. ¿Saben? En el mes de junio, julio del año pasado, pude visitar mi país, exactamente visité la Ciudad de México, y después de estar 7 días en mi país, el último día tuvimos una comida, en el cual estuvieron la familia por parte de mi madre, y al final se quedó un sobrino con su esposa. Eh, Mi sobrino ahora tiene alrededor de 25, 28 años, casado con 3 hijos, y me estaba contando, ¿cómo les puedo decir? El impacto que influí yo sobre él sin yo saberlo, sin yo saberlo. Y me contaba, tío, mira, yo te admiro por esto y yo trato de hacer esto porque yo te veía hacer esto. Y yo decía, wow, pareciera que yo no estaba haciendo nada, pero por lo menos en mi sobrino sí estaba pasando algo. Quiero decirles que ahora este sobrino y su esposa estamos estudiando la Biblia, porque él no es una persona estudiosa de la Biblia. Es más, yo pareciera difícil creerlo, pero quiero decirles, queridos, que hay muchas personas que aún con toda la tecnología que hay personas que no conocen de la Biblia, ¿eh? Y no han oído hablar de ese Jesús Salvador. Todavía tienen al Jesús tirano, que si te portas mal, te castiga y si te portas bien, te premia. Pero hay personas todavía así. Así que, querido hermano, hermana, nunca pienses que tu vida no puede causar un impacto, porque sin saberlo, quizás estás impactando a alguien y muchas veces lo estamos haciendo para mal. ¿Saben una cosa? Que en el cielo, cuando lleguemos allá, vamos a tener 3 sorpresas, ¿verdad? Número uno es el que yo esté ahí. Quizás te sorprendas de tu estar ahí. También nos sorprenderemos de que no esté la persona que pensamos o que creímos súper mega cristiano y que no esté ahí. Pero también nos encontraremos con personas que nunca quizás nos imaginemos que estuvieran allá. Fíjense que en 1991, tomando en cuenta esto que les vengo narrando, ocurrió, quizá ustedes conozcan esta historia. A mí me pareció fascinante, hermano. Pero en 1991, una pareja de misioneros, él de nombre David y ella de nombre Esbea Flood, que era la familia Flood, fueron con su hijo, en aquel tiempo su hijo menor de 2 años, al corazón del África, más exacto en el Congo. Se reunieron, no fueron solos, se reunieron con otra joven pareja, Escandinavia. Ellos eran los Erickson. Ellos sí no tenían hijos, ¿verdad? Y los cuatro buscaron la dirección de Dios. Así que se fueron junto con varios misioneros allá. Ellos plantaron ¿cómo podría decirles? Un campamento en cierta parte del Congo, y de ahí partían a tratar de evangelizar, ¿verdad? En aquellos días ellos tenían grande devoción, así que se sintieron guiados por el Señor y salieron de esa estación para llevar el evangelio a áreas más remotas. Eso fue un gran paso en la fe de ellos. En el pueblo de, ¿cómo se llama este pueblo? En Dolera, me parece, fueron rechazados por el jefe, ¿verdad? Pero les permitió entrar a la ciudad. Estaba un poco enojado porque decía él que sus dioses se iban a enojar. Así que las dos parejas optaron por subir media milla más a una montaña, y allá arriba, donde se les permitió hacer, montaron su propio campamento. Construyeron una cabaña de barro y esa noche, con toda su fe, oraron a Dios para que pudieran avanzar en el alcance de nuevas personas para Dios. Pero les digo una cosa, no hubo ningún contacto. El único contacto que los aldeanos tenían fue el de un niño, al que el jefe de la tribu le permitió venderles pollo y huevos por 2 veces a la semana. Así que Svea Flow, una pequeña mujer de solo 4 pies chiquita, y 8 pulgadas, decidió que si esta era el único africano con el que podía hablar,
trataría de llevar al niño a Jesús. Quiero decirles, queridos, que su esposo le llamaba mucho la atención cómo su esposa insistía en hablarle a ese niño. A veces se preguntaba él, oigan, pero ¿será que ese niño le entiende a mi esposa? ¿Verdad? Y un día, David se sorprendió cuando vio que su esposa logró que ese niño aceptara a Jesús como su Salvador. Los Erickson, ellos, decidieron que ya habían tenido suficiente, que estaban sufriendo demasiado y que no se veía por ningún lugar que avanzaran. Así que el jefe de la aldea, un día, él permitió que le hablase, pero no hubo gran avance. Así que los Erickson, David y Svea Flo decidieron permanecer un tiempo, aunque los Erickson bajaron de la montaña y se fueron al campamento base. Pero ellos dos, David y Svea, junto con su hijo de 2 años, decidieron quedarse un tiempo más, a ver si ellos podían alcanzar al jefe de la aldea. Por ese tiempo, Svea se enteró que estaba embarazada y aún así, con todo y su embarazo, decidió quedarse un tiempo más. Pero antes de que Svea diera luz, ella contrajo una enfermedad llamada la malaria. Así que cuando llegó el momento de que ella diera luz, estaba demasiado débil, hermanos. Y el jefe de la aldea permitió que una de las parteras le ayudara en el parto. En ese momento le ayudarán y nació una hermosa niña, a la que llamaron Aina. El parto, sin embargo, fue agotador. Imagínense, Svea ya había estado enferma. Así que Svea Flo ya estaba muy débil por los episodios de malaria que había tenido. Y el proceso del parto para que Aina naciera fue difícil y agotador para Svea. Se vio cada día más y más débil y ella enfermaba por la malaria que contrajo. A tan solo 15 días de que Aina naciera, Svea, la esposa de David, falleció. David Flo, descorazonado, destrozado y muy triste, sintió que algo muy adentro de él se había roto en ese momento. Así que David, con tristeza y dolor, tuvo que cavar la propia tumba de su esposa, la propia tumba donde su esposa iba a descansar. Enterró a su esposa Svea. De tan solo, en ese instante Svea tenía 27 años. Esa noche se quedó ahí, pero al día siguiente, muy de mañana, decidió bajar al campamento base de la misión, donde se encontró con los Erickson, los cuales habían estado con él allá. Para entonces ya habían pasado cerca de un año o más de un año que no veían a los Erickson y ellos habían quedado allá. Habló con ellos y le dio en adopción a Aina, diciendo, voy a volver a Suiza. He perdido a mi amada esposa y obviamente no puedo cuidar de esta bebé. Dios me ha arruinado la vida. Después que terminó de conversar con los Erickson, se dirigió al puerto, rechazando no solo su vocación, sino que rechazó a Dios. Pasó no más de un año y los esposos Erickson fueron afectados por una misteriosa enfermedad, de la misma forma así como Svea. Ellos pensaban que era malaria, pero no, era una misteriosa enfermedad. Así que ellos, los Erickson, los cuales se habían quedado con Aina, ¿verdad? Se enfermaron y no mucho tiempo después, los dos fallecieron. Aina, la hija de Svea, estaba quedándose sola en este momento. Pero la bebé fue entregada a unos misioneros estadounidenses que decidieron quedarse con ella. Ellos le cambiaron el nombre a Aggie. Cuando tenía 3 años, ellos mismos la trajeron a Estados Unidos. Voy a ponerles una foto ahí de Aggie con sus padres adoptivos americanos para que ustedes la puedan ver. Este es Aggie y sus padres adoptivos americanos, ¿verdad?
Ahí tenía Aggie alrededor de 3 añitos y ellos la trajeron a Estados Unidos. Esta familia amaba a Aggie y temía que si ellos regresaban al África, recuerden que Aina, o bueno, ahora es Aggie, nació en África. Así que ellos decidieron regresar a Estados Unidos porque dijeron, por asuntos legales, podrían separarnos de Aggie. Así que decidieron quedarse en USA, aquí en este país. Y ellos siguieron trabajando como misioneros y él trabajó como pastor. Aggie vivió y creció y estudió en Dakota del Sur. Pero cuando llegó el momento de asistir a la universidad, Aggie se mudó a Minneapolis, donde asistió a la universidad de nombre North Central Bible School. Allí conoció a un chico apuesto que estaba estudiando teología y se casó con él, un joven llamado Dewey Horst, con el cual decidió más tarde Aggie casarse. Pasaron los años y los Horst, acuérdense que cuando acá en Estados Unidos tú te casas, la mujer ahora lleva el apellido del esposo. Así que Aggie y Dewey, o los Horst, disfrutaron de un ministerio, vaya, fructífero, de grandes logros. Pero años más tarde, Aggie dio a luz a su primera hija y más tarde a un hijo. Con el tiempo, su marido se convirtió en el presidente de una universidad cristiana en el área de Seattle. Y Aggie se sintió intrigada por encontrar tanta herencia escandinavia allí, donde su esposo trabajaba. Un día, cuando Aggie salió a buscar las cartas a su buzón, apareció una revista religiosa escrita en sueco en su buzón. Ella no tenía ni idea de quién la había enviado. Y por supuesto, lógicamente, no podía leer las palabras que ahí había. Pero cuando pasó las páginas, de repente hubo una foto que detuvo su aliento. Allí, en un entorno primitivo, había una tumba con una cruz blanca y en la cruz estaban las palabras Svea Flow. Aggie entonces se subió al coche, queridos, y fue directamente a visitar a un miembro de la facultad de la universidad. Recuerden que su esposo ahí era el director. Y allí buscó a un traductor que le dijo, ella, ¿qué dice esto? El instructor resumió la historia y se trataba de misioneros que habían venido al Congo hace mucho tiempo atrás y decía que había nacido un bebé blanco, la muerte de una joven madre y el único niño africano que había sido llevado a Cristo. Y cómo después de que todos los blancos se habían ido, el niño había crecido y finalmente persuadió al jefe de la aldea para que le dejara construir una escuela en el pueblo. El artículo también decía que poco a poco este niño, ya ahora un joven, ganó a todos sus estudiantes a Cristo. Y cómo los niños llevaron a sus padres a Cristo. Incluso el jefe de la aldea se había convertido al cristianismo. Y hoy, decía el artículo, que había 600 creyentes cristianos en ese pueblo. ¿Y todo por qué? Todo por el sacrificio de David y Svea Flow. Aggie se sorprendió y regresó a su casa muy pensativa. Pasó el tiempo y para un aniversario de 25 años de boda de los Horst o de ella, la universidad les regaló unas vacaciones a Suecia. En ese viaje, Aggie se dio a la tarea de encontrar a su verdadero padre. Hizo las diligencias debidas y lo encontró. Un anciano, su padre, ahora, David Flo, se había Señor, ido a nuevamente casar, pedimos estudios. había tenido 4 hijos y había malgastado su vida en el alcohol. Aggie vio a su padre y recientemente él
había sufrido un derrame cerebral. Y con todo eso vivió David esos años amargado, siempre amargado. David tenía una regla en su familia, que nunca nadie debía mencionar el nombre de Dios, porque él decía, Dios me quitó todo lo que tuve. Después de una reunión muy emotiva con sus medios hermanos y su hermano, Agui, planeó ir y visitar a su papá que sabía dónde estaba. Sus hermanos sorprendidos le advirtieron, Agui, ten cuidado, no hables de Dios con papi. Agui, a pesar de que su papá ahora estaba muy enfermo, necesitaba saber que cada vez que escuchaba el nombre de Dios, David se enfurecía. Así que Agui, decidida, fue y visitó. Tocó la puerta. La señora que le ayudaba le permitió la entrada. Se encontró, vaya hermanos, con un miserable apartamento, con botellas de licor por todas partes y una cama en una esquina, con un hombre, ahora David, de 73 años. Se acercó a él, se acercó al hombre que tenía la cara vuelta a la pared y le dijo, Padre, soy Agui, soy Aina, porque recuerden que él le había puesto Aina. El padre se sorprendió, se dio vuelta, la miró y David empezó a llorar. Y le dijo, Aina, nunca quise regalarte, nunca fue mi deseo hacerlo. Aina le dijo, papá, tranquilo, tranquilo, Dios cuidó de mí. El hombre que lloraba como un niño en los brazos, ¿verdad?, de su hija, se enfureció y al instante dejó de llorar y le respondió a Aina, Dios nos olvidó a todos. Nuestra vida ha sido así de desgraciada gracias a él. Y se recostó en su cama y volvió la cara hacia la pared. Agui tomó con fuerzas, se llevó las manos a su rostro y luego continuó. Papi, tengo una pequeña historia que contarte. Y es verdadera, papi. Quiero que sepas que tu viaje a África no fue en vano. Mamá no murió en vano. El niño que ustedes ganaron para el Señor creció y a él fue el que ganó a su pueblo para Jesucristo. La única semilla que tú y mami plantaron siguió creciendo y creciendo. Y hoy, más de 600 personas africanas sirven al Señor porque tú fuiste fiel al llamado de Dios en tu vida. Papá, Jesús te ama. Él nunca te ha olvidado y mucho tampoco te odia. Imagínense, David entonces volvió a mirar a los ojos a su hija. Su cuerpo se relajó. No estaba más furioso. Tuvieron una plática larga ese día y al final de la tarde, David y su padre habían vuelto a aceptar a Jesús. Adiós. Nuevamente David aceptó a Jesús en su corazón, que se resistió por durante, ¿qué serán? 40, 50 años, 30, 40 años. Durante los próximos días que Aina estuvo ahí en Suecia, visitó a su padre, comentó con sus hermanos, presentó a su marido, pero ellos tuvieron que regresar a los Estados Unidos. 2 semanas después de su viaje a Suecia, le informaron a Aggie que su padre, David Flo, había fallecido y pasado al descanso con la bendita esperanza de ver a Jesús. Pero saben, la historia no acaba ahí. Unos años más tarde, los Hors asistieron a una conferencia de evangelismo en Londres, Inglaterra, donde a su esposo le darían una premiación, ¿verdad? Ahí estuvieron reunidos, ustedes saben, de todas las naciones, de toda la nación. Y Aggie fue la que escuchó un informe de Zaire en el antiguo Congo. ¿Cuántas personas estaban ahí? El superintendente de la Iglesia Nacional, que representaba a unos 110,000 creyentes, ¿verdad?, que habían sido bautizados allá, habló muy elocuentemente en esa ocasión.
Agui sabía que era en ese lugar donde sus padres habían estado, donde ella había nacido. Después de la reunión, Agui buscó a ese hombre que dio ese informe. Por todo ese edificio, durante esos días lo estuvo buscando. Cuando ella lo encontró, el hombre lo observó y ella le preguntó que de dónde era. El hombre le dijo, bueno, Agui, yo soy de ese lugar y mira, pues yo nací allá. Y ella dijo, wow, parece ser que este es el señor o niño que evangelizaron mis padres. El hombre se observó y le respondió, sí, señora. Y continuó, fue Esbea Flo quien me llevó a Jesucristo. Yo fui el niño que les llevaba huevos y pollo para venderles. Tuvo una linda niña que nunca volvimos a ver. De hecho, hasta el día de hoy, hay una tumba en su memoria arriba en la montaña. Y ellos, Esbea y David Flot, hasta el día de hoy, son honrados por todos nosotros. Agui se emocionó al escuchar la historia y mientras la escuchaba, lágrimas brotaron de sus ojos, pero vaya, de gran alegría. Aquel hombre la observaba fijamente. Pasó un momento y Agui habló y le dijo, yo soy Aina, la hija de Esbea. El hombre, sorprendido, no lo podía creer, pero después de un momento la abrazó. Ustedes saben cómo son los africanos, muy emotivos. Gritó de alegría en su lengua nativa. La gente lo miraba extraño y luego le dijo, debes venir a África y ver. La famosa que es tu madre allá. Es la más querida en nuestra aldea. Esto nos llenará de alegría si tú vas. Unos años después, Agui y su marido, los Horst, eso exactamente fue lo que hicieron. Viajaron a África. Ahí fueron recibidos por multitud de aldeanos que los animaban. Incluso conoció al hombre que había sido contratado por su padre para llevarla allá a la montaña. Una cuna para que Aina pudiera dormir. Eso fue una gran fiesta, queridos. Era en ese momento que las personas reunidas en ese lugar hablaban de su padre David y de su madre Esbea. Fue en ese preciso momento donde ellos le dijeron, Agui, ¿por qué no vamos arriba a la montaña para que veas dónde descansa tu mamá? También por ahí tenemos una imagen, creo que ya la pusieron, pero esa imagen es Aina visitando allá la tumba o el lugar donde descansaba su madre. Fue muy emotivo esa vez. Ella se arrodilló en el suelo para orar y dar gracias. Fue un momento muy emotivo, donde la alegría y los cantos cesaron. Más tarde, ese día en la iglesia, hubo una reunión donde todo el pueblo se reunió y el pastor leyó el siguiente texto. Les aseguro, esto es Juan 12:24. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, se queda sola. Pero si muere, produce mucho fruto. Y terminó leyendo Salmos 126:5. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosecharán. Que el primer trabajo que hagamos, hermanos, y no nos cansemos, sea de hacer con nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, hacer el bien. Que les demos todo nuestro amor y hagamos lo que estamos haciendo, orando por ellos, aconsejándolos con amor. Y no dejemos de hacer lo que estamos haciendo hoy. Queridos hermanos, que Dios le bendiga. Recuerden que lo que hoy tú estás sembrando, si tú no ves el fruto ahora, quizás en un futuro no muy lejano, si tú no lo verás, habrá otros que lo vean. Pero no dejemos de hacer nunca el bien a cada uno de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Querido Dios, amante Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu cuidado, por siempre estar con nosotros, a pesar de que quizás nosotros no pudiéramos verte. Pero, ¿sabes? Podemos sentirte. Podemos sentir tu amor, tu cuidado para con nosotros, tu cuidado para con nuestras familias, tu cuidado por el trabajo que nos das. Señor, quiero pedirte por cada una de las peticiones que aquí se han hecho. Y quiero pedirte
por lo que estamos sembrando hoy, lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos contando hoy, pueda tener futuros para vida eterna, Señor. Que tú seas nuestro amparo en todo tiempo, Señor. Señor, te pedimos todo esto y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Qué bonita historia.